Vivir en el Espíritu, según la Biblia, es una invitación a una vida transformada y llena de significado. Es un llamado a sumergirse en una realidad más profunda que la que se percibe con los sentidos, una realidad gobernada por el amor, la verdad y la gracia divina. En este video te presento una reflexión detallada sobre este tema. La Biblia nos habla de la promesa del Espíritu Santo, un regalo que Jesús prometió a sus seguidores antes de ascender al cielo. En el libro de Hechos 1 versículo 8, Jesús dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Esta promesa se cumple en Pentecostés, marcando el nacimiento de la Iglesia y el inicio de una nueva forma de vivir. En Gálatas 5 versículos del 22 al 23, el apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas cualidades no son simplemente comportamientos éticos, sino manifestaciones de una vida guiada por el Espíritu de Dios. Son la evidencia visible de una transformación interna. Vivir en el Espíritu también implica una lucha constante contra la carne. Pablo lo explica en Gálatas 5 versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. La carne representa nuestras inclinaciones humanas hacia el egoísmo, la envidia y los deseos terrenales. Vivir en el Espíritu es, por tanto, un proceso de renunciar a estas tendencias y buscar la voluntad de Dios. La transformación espiritual implica una renovación de la mente. Romanos 12 versículo 2 nos insta: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esto significa dejar atrás los patrones de pensamiento del mundo y adoptar una perspectiva divina, una que valora lo eterno sobre lo temporal. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y cultivamos nuestra relación con Él. Primera de Tesalonicenses 5 versículo 17 nos anima a orar sin cesar, lo que refleja la idea de mantener una actitud de dependencia y diálogo constante con el Señor. La oración no es solo una práctica religiosa, es una expresión de nuestra vida en el Espíritu. La palabra de Dios es alimento para el alma y luz para nuestro camino. Salmo 119 versículo 105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Al sumergirnos en las Escrituras, permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija y nos guíe en la verdad. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la voz viva de Dios que resuena en el corazón de los creyentes. Vivir en el Espíritu también significa ser parte de una comunidad de creyentes. Hebreos 10 versículo 25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada miembro contribuye al crecimiento y fortalecimiento de los demás. Finalmente, vivir en el Espíritu se manifiesta en nuestro testimonio y servicio a los demás. Mateo 5 versículo 16 nos anima: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nuestras acciones y palabras deben reflejar el amor y la gracia de Dios, mostrando al mundo la realidad transformadora del Evangelio. En resumen, vivir en el Espíritu es una experiencia dinámica y en constante evolución. Es un camino de fe, esperanza y amor que nos lleva a una relación más profunda con Dios y con los demás. Es una vida marcada por la presencia y el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para hacer luz en la oscuridad y sal en la tierra. La vida en el Espíritu, tal como la presenta la Biblia, es un viaje de constante descubrimiento y crecimiento. No es un estado estático, sino un proceso dinámico de transformación que nos lleva a una comunión más íntima con Dios y una mayor semejanza con Cristo. Es un camino que se recorre con la guía del Espíritu Santo, quien nos capacita para superar las tentaciones de la carne y nos impulsa a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Vivir en el Espíritu es permitir que nuestra vida sea moldeada y transformada por la mano de Dios. Es un proceso continuo de santificación, donde cada día somos llamados a ser más como Jesús. Esto requiere una entrega diaria, una decisión consciente de seguir los pasos del Maestro, incluso cuando esto signifique nadar contra la corriente de la sociedad. El apóstol Pablo nos habla de su propia experiencia con la debilidad y cómo el poder del Espíritu se manifiesta en ella. En 2 Corintios 12 versículo 9, Dios le dice:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vivir en el Espíritu, entonces, no es una demostración de nuestra propia fuerza o habilidad, sino una dependencia total de la gracia y el poder de Dios que obra en nosotros y a través de nosotros. La vida en el Espíritu también está marcada por la esperanza del retorno de Cristo. Los creyentes viven con la expectativa de su venida, lo que impulsa a vivir de manera santa y piadosa. Tito 2 versículo 13 nos anima a esperar la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza nos motiva a perseverar a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentamos. Cuando vivimos en el Espíritu, nuestra vida no solo se transforma internamente, sino que también tiene un impacto en la sociedad que nos rodea. Somos llamados a ser sal y luz, a influir positivamente en nuestro entorno, a ser agentes de cambio y portadores de la verdad y el amor de Dios. Nuestra vida debe ser un reflejo del carácter de Dios, atrayendo a otros hacia Él. Finalmente, vivir en el Espíritu es una invitación abierta a todos, sin importar nuestro pasado o nuestras circunstancias actuales. Dios nos llama a todos a experimentar esta vida transformada. Apocalipsis 22 versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es una invitación a participar en la vida eterna, a beber del agua viva que solo Jesús puede ofrecer. En conclusión, vivir en el Espíritu es embarcarse en la aventura más extraordinaria que un ser humano puede experimentar. Es descubrir el propósito para el cual fuimos creados, es encontrar la plenitud y la paz que el mundo no puede dar. Es una vida de amor, servicio, sacrificio y, sobre todo, de una relación profunda y personal con el Dios vivo. Es el camino hacia la verdadera libertad y la alegría eterna. Imagina una vida donde cada amanecer trae una nueva oportunidad para el crecimiento y la transformación personal. Una vida donde no estás solo, sino acompañado por una presencia divina que te guía, te consuela y te da fuerzas. Esa es la vida en el Espíritu que la Biblia nos invita a vivir. No es una vida de perfección inmediata, sino un camino de aprendizaje y maduración. Es un viaje donde cada paso que das está lleno de significado y propósito, porque no caminas en tu propia sabiduría, sino en la sabiduría que viene de lo alto. Es liberarte de las cadenas del egoísmo, del miedo y de la ansiedad que a menudo nos atrapan. Es encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las tormentas de la vida. Un amor que no se basa en emociones pasajeras, sino en una decisión firme de buscar el bien de los demás, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. La esperanza de que, a pesar de nuestras fallas y errores, hay un Dios que nos ama y que está trabajando en nosotros para hacernos más como Él. A experimentar la alegría de ser guiado por la mano del Creador, a descubrir los dones y talentos que Él ha puesto en ti y a usarlos para bendecir a otros. A ser parte de una comunidad que te apoya y te anima en tu caminar. No tienes que tener todas las respuestas ni ser perfecto. Solo necesitas dar el primer paso en fe, y el Espíritu Santo hará el resto. Te invito a decir sí a esta vida plena y abundante que Dios tiene para ti. ¿Te animas a dar ese paso hoy?